Vamos a iniciar la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver la pizarra virtual, chicos? Sí, ingeniero, se ve. Ya. Ok, vamos a continuar entonces con algunos ejemplos. Que dicen lo siguiente. A ver. Dice, en una placa junto a la puerta de un ascensor, se lee, dice, capacidad 6 personas, $990. Suponer que las personas que usan este ascensor se distribuyen normalmente con una media de 140 libras y desviación estándar de 30 libras. Punto seguido. Inciso A. 6 personas entran al elevador. ¿Cuál la probabilidad que su peso combinado exceda las 990 libras? Inciso B. Resolver el inciso A con 7 personas. Entonces, aquí tenemos la media por persona, que es de 140 libras, y la desviación estándar, que es de 30 libras. Dice. Como van a ir una cierta cantidad de personas al ascensor, sean N personas. Entonces, cuya capacidad o cuyo peso combinado
sea Y igual a X1 más el peso de 2, el peso de 3 hasta el peso de N. Entonces sabemos que la media de Y es la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de la media de cada variable. En este caso, para el inciso A, N es 6. La media de Y sumatoria desde I igual a 1 hasta 6 de mu sub I. Esto quiere decir n veces mu. O en este caso, 6 veces mu, que es 140 libras. Esto equivale a 840 libras. La varianza de Y sumatoria desde 1 hasta 6 de la varianza de cada peso. Esto es 6 veces sigma sub I al cuadrado. Por lo tanto, 6 por 30 al cuadrado. Eso equivale a 5.400. Entonces la desviación estándar de Y es la raíz de 5.400. $73.485 libras. Nos pide en el inciso A la probabilidad que el peso combinado exceda las 990 libras. Excede mayor. Por axioma del complemento, 1 menos la probabilidad de que el peso combinado sea menor a 990 libras. Esto equivale a 1 menos la función de distribución evaluada para el Z sub 0, que es X sub 0, 990 libras, menos el peso combinado promedio 840 entre sigma 73.485. Y hallamos el valor de Z. $2.04. En tablas buscamos la probabilidad para 1 o para 2.04. $2.04,097,93. Esto equivale a 0.0207. Es decir, la probabilidad de que se exceda las 990 libras es del 2%. En el inciso B nos pide lo mismo, solamente que ahora la cantidad es 7.
Entonces, Y es desde 1 hasta 7. Media de Y, 7 veces 140. Hola. Hola. 980 libras. Varianza de Y, Sí, buenas tardes. 7 por 30 al cuadrado. Sí, dígame. $6,300. Sí. Sí, 336 y 37. Llegar a los puestos. 79.37 libras. Con la probabilidad de que el peso total exceda 990, 1 menos la función de distribución evaluada para 990. Ahora el peso promedio combinado es 980 entre 79 y 37. $0.13. La probabilidad para 0.13 0.5517. Entonces, la probabilidad ahora es 0.4483. Es decir, con una sola persona, ahora la probabilidad de que se excedan las 990 libras, que es la capacidad del ascensor, es del 44.8%. Entonces, por ese motivo, se colocan en los ascensores un cierto límite para evitar exceder la carga nominal, que puede traer problemas directamente de mantenimiento o accidentes. Veamos otro ejemplo. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, Inge. No, Inge. Dice, sean X1, X2, X3 y X4. Variables aleatorias normales independientes con media 1 de 2, media 2 de 5, media 3 de 4 y media 4 de 6. Varianza 1 de 4, varianza de 2 de 6, varianza de 3 de 6 también, y varianza de 4 de 5. Dice, si Y es X1 más 2 veces X2 cuartos
menos x3 más x4 medios. Calcular la probabilidad de que el valor absoluto de y sea mayor a 3. Como y es 1/4 de x1 más 2/4 de x2 menos x3 más x4 medios, lleva a ser 1/4 de x1 más 1/2 de x2 menos x3 más 1/2 de x4. Esta se distribuye normalmente también por el teorema central del límite. Media de y, 1/4 de la media de 1, más 1/2 de la media de 2, menos la media de 3, más 1/2 de la media de 4. 1/4 de 2, más 1/2 de 5, menos 4, y más 1/2 de 6. Mitad 1, mitad 2. Entonces vamos a tener 1/2. Más 5 medios, 6 medios. Más 6 medios, 12 medios. 12 es 6 menos 4, 2. Media de y, 2. Varianza de y es, no olvidemos, es cuando es sumatoria desde i, de i hasta n. Ahora es a sub i por la varianza. Este a sub i es el cuadrado. Entonces la varianza de y va a ser igual. 1/4 al cuadrado varianza de 1. Más 1/2 al cuadrado varianza de 2. Más menos 1 al cuadrado varianza de 3. Y más 1/2 al cuadrado varianza de 4. 1/16 de 4. 1/4 de 6. Más 6 al cuadrado. En este caso 6 nada más, ¿no? Y más 1/4 de 5. Cuarta 1, cuarta 4. Varianza de y es 1/4 más 6/4, 7/4. 7 más 5, 12/4. 12 entre 4 es 3, más 6, 9. Entonces, el z es el valor de y menos la media de y sobre la desviación estándar de y. Y menos la media de y, que es 2. Y la desviación estándar de y, que sería la raíz de 9, que es 3. Nos pide la probabilidad para que el valor absoluto de y sea mayor a 3. Esto implica valor absoluto de y mayor a 3. ¿Qué significa que y está entre menos 3 y 3? Entonces, si graficamos
para menos 3 y 3. Y mayor a 3 y menos 3 mayor a y, por lo tanto y es menor a menos 3. Esa es la probabilidad que nos está pidiendo. Todo valor menor a menos 3 y todo valor mayor a 3. Entonces, probabilidad de valor absoluto de y mayor a 3 es probabilidad de y menor a menos 3 más probabilidad de y mayor a 3. Esto equivale a decir complemento para el mayor. 1 menos la probabilidad del y menor a 3. Esto función de distribución evaluada para Z1, que sería menos 3 menos 2 sobre 3, más 1 menos función de distribución evaluada para Z2, 3 menos 2 sobre 3. Función de distribución evaluada para menos 1,67. Más 1 menos función de distribución evaluada para 0,33. Menos 1,67. $0.0475 más 1 menos para 0,33, 0,6293. Entonces tendríamos una probabilidad de 0,4182. ¿Alguna duda está ahí, jóvenes? Antes de entrar a las aproximaciones, veamos un ejemplo más. Un segundo, por favor. Hola.
Vemos este último ejemplo. Un camión de reparto transporta cajones cargados de artículos varios. Y el peso de cada cajón es distribuido normalmente con media de 50 libras y desviación estándar de 5 libras. ¿Cuántos cajones cargados pueden ser transportados en el camión de tal forma que la carga total exceda a 1 tonelada, sea solo 0.10? Entonces hay varios cajones cuya media es de 50 libras y cuya desviación estándar es de 5 libras. Hay una cierta cantidad de cajones que puede trasladar el camión. Mi hija le está faltando porque lo hice al final y quería saber hasta qué hora puedo dejar. Como son varias cajas, voy a llamar N la cantidad de cajones. Y W va a ser el peso total. Un segundo, por favor.
Mil disculpas, tenía una llamada de la dirección. W vamos a llamar el peso total. Entonces, la variable del peso total es n veces el peso de cada caja. Como n es la cantidad de cajas, n veces el peso de la caja 1 más el peso de la caja 2 hasta bueno, el peso. Llamaremos a esto de esta manera, ¿no? El peso total entonces es peso de la caja 1, peso de la caja 2, peso de la caja 3 hasta peso de la caja n. La media del peso total es n veces la media del peso de una caja, 50 veces n. La varianza del peso total es n veces la varianza del peso de una caja. Como su desviación estándar es 5, su varianza sería 5 al cuadrado. 25 veces n. Ahora, la variable z va a ser peso total menos media del peso total sobre la desviación estándar del peso total. Dice que el peso total, aquí es donde vamos a interpretar ya, dice cuántos cajones deben ser transportados en el camión de tal forma que la carga total exceda, es decir, la probabilidad de que el peso total sea mayor a 1 tonelada es de 0.10. Mayor complemento, 1 menos la del menor. 0.10. Por lo tanto, la probabilidad de que el peso sea menor a 1 tonelada es 0.90. 1 tonelada tenemos que llevar a libras. Sabemos que 1 tonelada tiene 1000 kilos. O directamente podemos pasar de toneladas a libras. A ver, veamos. Una tonelada, dice 1 tonelada es equivalente a 2204.623 libras. Entonces, la probabilidad de que el peso total sea menor a 2204.623 es 0.90. Eso es equivalente a la función de distribución evaluada para el seto sub 0. Peso total menos media del peso total sobre desviación estándar del peso total igual a 0.90. En tablas hallamos z sub 0, cuya probabilidad sea 0.90. Veamos.
No hay exactamente 0,90, por lo que vamos a tener que hacer una interpolación. Z y su probabilidad para Z. Para 1,28 0,8997. No sabemos el Z para la probabilidad de 0,90. Y para 1,29 la probabilidad es de 0,9015. Interpolando, el Z va a ser 1,28 más 0,9 menos 0,8997 entre 0,9015 menos 0,8997, 1,29 menos 1,28. El valor de Z sub 0 es 1,2817. Eso es peso total menos la media del peso total, desviación estándar del peso total. Entonces vamos a tener 1,2817 igual. Peso total 2.204.623. Media del peso total 50 veces N. Desviación estándar del peso total, raíz de 25N. Vamos a tener la raíz de 25 es 5, va a pasar a multiplicar al 1,2817, 6.4085 de la raíz de N, más 50N, menos 2.204.623, igual a 0. Esto es lo mismo que decir 50 raíz de N al cuadrado, más 6.4085 de la raíz de N, menos 2.204.623 igual a 0. Resolvemos la ecuación de segundo grado y hallamos los dos valores, cuya variable es raíz de N. Son dos raíces.
6.5764 y menos 6.7046. Elevando cada uno al cuadrado. Le hallamos N1, 43.249 y 44.9516. No puedo colocar 43 y algo o 44 y algo. Entonces, decimos que N es 44 cajas. Y esa sería la cantidad de cajas que podemos transportar, sabiendo que la probabilidad de que exceda a 1 tonelada la carga total es del 10%. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? No, ingeniero. Veamos ahora las aproximaciones de las distribuciones discretas a la normal. Todas las distribuciones discretas se pueden aproximar mediante la distribución normal. Tomando en cuenta sus parámetros. Entonces, generalmente hay que cumplir ciertos requisitos. Para poder acceder a una aproximación mediante la distribución normal. Por ejemplo, la binomial se aproxima con la normal cuando n veces la probabilidad de éxito es mayor a 5 y la probabilidad de éxito es menor o igual a 1/2.
La Poisson se aproxima con la normal si lambda es muy grande. La hipergeométrica cuando n por el factor de la cantidad de elementos del primer tipo a la cantidad total es mayor a 5 y n por 1 menos m sobre n también es mayor a 5. En esos casos se toma en cuenta las siguientes aproximaciones. Para aproximar se utiliza la probabilidad de todo x menor o igual al x sub 0 es la función de distribución evaluada para el valor de x sub 0 más un medio menos el mu del parámetro y la desviación estándar del parámetro. En este caso, el factor de un medio es un denominado factor de corrección. Cuando es del valor mayor o igual a x sub 0, utilizamos la del complemento. Pero en la función de distribución se evalúa para x sub 0 menos un medio menos el mu del parámetro entre la desviación estándar del parámetro. Cuando está entre A y B, esto es función de distribución evaluada para B más un medio menos el mu del parámetro entre la desviación estándar del parámetro menos función de distribución evaluada para A menos un medio menos mu del parámetro entre desviación estándar del parámetro. No olvidemos que Z es todo lo que está en la función de distribución, ¿no? Z. Y de acuerdo a eso se hace la aproximación. Ahora, el mu del parámetro tendría los siguientes valores, ¿no? Sí. En la tabla lo que va a pasar es lo siguiente. Mu del parámetro, desviación estándar del parámetro.
Cuando es una binomial, el mu del parámetro es n veces probabilidad de éxito. Y la desviación estándar es el raíz de n veces probabilidad de éxito por la de fracaso. Cuando es una distribución de Poisson, esto es básicamente lambda t. Y esto es la raíz de lambda t. Con la hipergeométrica es n por m sobre n. Y esto es n por m sobre n por 1 menos m sobre n. A la 1 medio, ¿no? Es la raíz de eso. Que son las que más se pueden aproximar con la normal, ¿no? La binomial, que es la más importante, la Poisson y la hipergeométrica. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien. Veamos algunos ejemplos. Y con ello un segundo. Bien, veamos, dice. Para decidir acerca de un proyecto, de remodelación de un sector, el Consejo Municipal decide seleccionar 100 unidades habitacionales. Se selecciona 100 unidades habitacionales. Si el 40% o más de ellas están en mal estado, se procede a la remodelación. En caso contrario,
no se remodela. ¿Cuál es la probabilidad? Inciso A, perdón. ¿Cuál es la probabilidad que se haga la remodelación si solo el 36% de todas las viviendas de este sector están en mal estado? Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad que no se haga la remodelación si el 50% de las viviendas está en el mal estado? Entonces, claramente dice 100 unidades habitacionales. N 100. Dice, si el 40% o más están en mal estado, se remodela. Caso contrario, no se remodela. ¿Cuál es la probabilidad de que se haga la remodelación si solo el 36% de las viviendas está en mal estado? Entonces voy a decir, en el inciso A, la probabilidad de éxito, 36%. Probabilidad de fracaso, 1 menos 0,36, 0,64. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que se haga la remodelación? Si se remodela, el 40% más están en mal estado. Entonces, probabilidad de que el 40% o más. Eso quiere decir de que la cantidad de viviendas en mal estado sea superior al 40%. Ahí se remodela. Entonces, mu del parámetro es n veces p. 100 por 0,36, 36. Desviación estándar raíz de NPQ. $4.8. Probabilidad de que se remodele es la probabilidad
de que las viviendas en mal estado sea superior al 40%. Es decir, de que la cantidad de viviendas en mal estado sea mayor a 40. Por lo tanto, la probabilidad de que la cantidad de viviendas en mal estado sea mayor o igual a 40. Aproximamos con una distribución normal por la binomial. Cuando es mayor o igual 1 menos función de distribución evaluada para el z sub 0, que es igual a x sub 0 menos 1 medio. X sub 0, 40 menos 1 medio, menos mu del parámetro, 36, sobre la desviación estándar del parámetro, 4.8. Entonces vamos a tener 40 menos 0,5 menos 36 dividido entre 4,8. 0.73. Para 0.73, veamos cuál es la probabilidad. $0.7673. Entonces, la probabilidad de que se remodele es del 0.23%. O diré 23.27%. Muy baja. En el inciso B dice cuál la probabilidad de que no se remodele. Si el 50% de las viviendas están en mal estado. Entonces, en el inciso B, P es 0,5. Q también va a ser 0,5. El mu del parámetro es 100 por 0,5. 50. La desviación 100 por 0,5 al cuadrado. Porque tanto probabilidad de éxito como de fracaso. Y esto es 5. Si no se remodela, para que no se remodele es caso contrario. Si el 40% o más están en mal estado, eso quiere decir que si el 40% o menos están en buen estado. La probabilidad de que no se remodele es que el 40% menos. Eso quiere decir menor a 40. Entonces, probabilidad de x menor a 40 es equivalente a función de distribución evaluada para z. Z, ¿qué va a ser? 40, pero ahora es solamente del menor. Entonces es x sub 0 más 1 medio. Menos mu del parámetro 50 entre desviación estándar del parámetro 5. Menos 1.9. Entonces la probabilidad de que no se remodele es la probabilidad para menos 1.9.
que sería 0.0287. Y la probabilidad de que no se remodele es del 2.87%. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí? No, ingeniero. Bien, entonces cambiaremos el enunciado. Vamos a renombrar. Con esto hemos acabado este capítulo y nos faltaría hacer los dos últimos capítulos, que corresponde al de distribuciones muestrales y variable aleatoria bidimensional, ¿no? Entonces, la próxima semana vamos a hacer distribuciones muestrales y la última semana vamos a hacer variable aleatoria bidimensional y con ello ya estarían listos para el examen del tercer parcial, que es el último, que más o menos lo estaríamos dando en la semana del... A ver, déjame ver. El tercer parcial lo estaríamos dando el 8 de junio. El examen de segundo turno, si es que hubiera personas en el segundo turno, el 22 de junio. Entonces, guardaremos eso. Terminaremos la grabación.